Hola, buenas tardes y bienvenidos todos al cuarto webinar de esta iniciativa REAL que tiene IELTS con Ale. El tema de hoy será trasplante hepático por hepatocarcinoma en países con baja tasa de donación. Y para esto hemos juntado un panel de expertos junto con un speaker que nos va a presentar este tema. En la moderación estará la doctora Josefina Pajes, que es especialista en hepatología y trasplante hepático en el Hospital Austral de Buenos Aires. La doctora Pajes realizó la maestría de efectividad clínica con orientación a evaluación de tecnología sanitaria y forma parte de las diferentes sociedades científicas, siendo ella actualmente la representante del Grupo de Interés Especial de Cirrosis y de Trasplante en la ALE. Junto a ella voy a estar yo. Mi nombre es Juan Pablo Arab, soy hepatólogo en la Pontificia Universidad Católica de Chile y soy miembro tanto de IELTS como de ALE. Muchas gracias, doctora Pajes, por estar hoy día con nosotros. Gracias, Juan Pablo. Bueno, voy a comenzar presentando a Federico Piñero, que va a ser el presentador. Él es médico especialista en hepatología y trasplante hepático. Trabaja actualmente en el Hospital Universitario Austral. Es investigador clínico, centrado en hepatocarcinoma. Tiene más de 30 investigaciones indexadas en PubMed como primer autor. Tiene un máster en epidemiología clínica e investigación en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires. Y aparte de todo esto, es una excelente persona y es el coordinador regional de ALE, el grupo de interés de carcinoma hepatocelular. Como panelistas van a estar el doctor Marrero, que es gastroenterólogo y hepatólogo, jefe y profesor de gastroenterología y hepatología en Penn. Es líder en el campo de las enfermedades hepáticas avanzadas y en el trasplante hepático. Y también es un experto en el trasplante de hígado en los pacientes con hepatocarcinoma. Seguimos con la doctora Blanca Norero, que es gastroenteróloga y hepatóloga. La doctora se desempeña actualmente como jefe de hepatología en el Hospital de Sotero de Río, y sus principales intereses clínicos son el carcinoma hepatocelular también y la nutrición en las enfermedades hepáticas. Y por último, la doctora Nasia Selzner, que también es hepatóloga de trasplantes y directora médica de trasplantes hepáticos de donantes vivos en el Instituto de Trasplantes de Ajmera, División de Gastroenterología, Red Universitaria Austral, y es profesora asociada de medicina en la Universidad de Toronto. La doctora Selzner se centra principalmente en el desarrollo de estrategias de protección contra reperfusión de hígados, y sus otras áreas de investigación y de interés se centran en el acceso al trasplante de hígado y en el trasplante de hígado con donante vivo. Federico, muchas gracias. Te dejo la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo, Joji, por la invitación. Es un honor poder estar presentando estos datos ante tamaño panel de discusión final. Doctor Marrero, doctora César, doctora... así que bueno, quería presentar esto. Disculpen que lo he puesto en inglés, pero bueno, creo que valió la pena el esfuerzo. Entonces vamos a hablar un poco de trasplante hepático por hepatocarcinoma en países con tasas de donación bajas, fundamentalmente data sobre nuestra región. A modo de introducción para el auditorio que quizá no esté muy familiarizado con esto, el trasplante hepático por hepatocarcinoma de la década del 80 se caracterizó por resultados bastante pobres, fundamentalmente por tasas de recurrencia o incidencia acumulada de recurrencia 5 años muy elevadas, que era la principal causa de la pérdida del injerto, la pérdida del paciente, con sobrevidas muy pobres. Esto básicamente era el resultado de, a priori no había políticas de screening o de búsqueda de diagnósticos tempranos del hepatocarcinoma, y por otro lado no había criterios trasplantológicos muy definidos en ese momento. Estudios iniciales en la década del 90 o en principios de la década del 90, Iwatsuki y Wismut en Francia, empiezan a analizar hallazgos incidentales del explante de algunos pacientes
con determinadas características en cuanto al límite de número y diámetro tumoral, que tenían muy buen pronóstico a 5 años post-trasplante, en cuanto a recurrencia y sobrevida global. En el año 96, Vincenzo Mazzaferros así que expone o publica en ese momento en New England Journal of Medicine, como hallazgo incidental de análisis del explante, ciertos criterios que vamos a revisar más adelante, los famosos criterios de Milán, y que han revolucionado, han sido todo un hito en la historia de la trasplantología por hepatocarcinoma, con excelente sobrevida 5 años y baja recurrencia del hepatocarcinoma post-trasplante. Tal es así, se los considera como un hito, como criterios gold estándar. Posteriormente hubo otros autores como Yao, entre otros, que propusieron criterios extendidos y también criterios de downstaging, es decir, tratamiento tumoral en aquellos que exceden los criterios de Milán, a llevarlos a criterios dentro de Milán luego de tratamientos locorregionales. Y hoy por hoy la idea es un poco ir hacia modelos compuestos. ¿Qué significan modelos compuestos o modelos de optimización? Básicamente intentar refinar el lápiz, el criterio de elegibilidad, tanto en pacientes con criterio de Milán y con pacientes fuera de Milán, pero utilizando no solo número y diámetro, sino también biomarcadores. Ahora, claramente la recurrencia del hepatocarcinoma es un estadio dramático en la historia natural de este tumor. Es considerado una enfermedad metastásica con pobre sobrevida a largo plazo, básicamente con una mediana de supervivencia inicialmente reportada que no superaba los 6 meses y una sobrevida 3 años menos del 5%. Hoy por hoy, a pesar del avance en terapias sistémicas y otras terapias locorregionales, sigue habiendo una ausencia de terapias curativas para la recurrencia post-trasplante y sigue siendo la primera causa de muerte en estos pacientes. Y por otro lado, entonces, tenemos que definir un poco qué son modelos predictivos que predicen o desarrollan el evento o categorizan el riesgo de recurrencia, y por otro lado, habiendo tenido el diagnóstico de recurrencia post-trasplante, ver cuál es el pronóstico o modelos pronósticos post-recurrencia o sobrevida post-recurrencia. El primer paso entonces es estratificar el riesgo de recurrencia. ¿Cuáles son las variables pronósticas o predictivas independientes que se han ido asociando en distintas publicaciones a lo largo del tiempo? Y básicamente cómo es el tamaño y el límite tumoral en cuanto a número y diámetro, sea criterios trasplantológicos, sea criterios de downstaging, el comportamiento biológico a lo largo o en la observación del tiempo del periodo en lista, no solo el tiempo, sino cómo se comporta, si hay progresión radiológica tumoral, definida por distintos criterios radiológicos, el uso de biomarcadores, como les comenté anteriormente, y la reevaluación de este riesgo de recurrencia con los análisis o con el hallazgo de la histología en la anatomía patológica del explante. Pero por otro lado también nos tenemos que definir cuando analizamos estos eventos post-trasplante cuál es el evento primario que debemos analizar y qué modelo o qué modelar o qué predecir en función de este evento primario. Está claro que variables asociadas de manera independiente son relevantes a la hora de incorporar modelos pronósticos, sea de sobrevida global, sobrevida desde el trasplante, o en eventos relacionados a la historia natural del hepatocarcinoma. Fíjense cómo la sobrevida global, claramente la edad, las comorbilidades, la enfermedad hepática, el MEL sodio, probablemente impacten en la sobrevida desde el enrolamiento en lista, no tanto a la sobrevida post-trasplante, quizá la edad sí, pero en relación a los eventos de progresión tumoral en lista de espera o recurrencia post-trasplante, que son dos eventos u objetivos a evaluar y analizar, probablemente el límite tumoral, el comportamiento biológico y los biomarcadores sean importantes. Y es importante saber que estos dos eventos tumorales en la historia natural claramente van a impactar en la sobrevida global, y es por esto que los debemos analizar mediante análisis multivariable de riesgo competitivo, es decir, la muerte que antecede o evita observar el desarrollo de progresión tumoral o de recurrencia post-trasplante debe ser considerada a la hora de evaluar modelos pronósticos. Entonces la primera pregunta para avanzar con esta breve introducción es: ¿cuál es el mejor criterio de selección para trasplante hepático en nuestra región? Evaluando el riesgo de recurrencia post-trasplante, que a mi modo de ver, si bien el objetivo inicial es la sobrevida post-trasplante, la recurrencia hoy por hoy
es la primera causa de muerte en esta población. Los criterios de Milán, entonces todos los conocemos, fue inicialmente diseñado o descrito en New England Journal of Medicine en una cohorte retrospectiva basada en análisis del explante y globalmente rápidamente aceptados a partir de la década del 90, así como los criterios estándar de selección de tratamiento. Yao y colaboradores propusieron expandir un poquitito este criterio rígido de criterio de Milán a los criterios de la Universidad de California, San Francisco, pero básicamente es un modelo de expansión, ya que no refina o no optimiza la trasplantabilidad en pacientes dentro de Milán. Fue validado de manera externa en imágenes y también en otras cortes de validación. Finalmente, en estos últimos años, ya en los últimos 10 años les diría, los modelos compuestos, primero el publicarse fue el modelo de selección francés o el modelo de AFP, hubo otros que antecedieron a este modelo, pero quizá este fue uno más robusto en su diseño y validación. Fíjense cómo integra no solo el diámetro de la lesión mayor y el número de diámetro, el número de nódulos estratificado en categorías de riesgo, y además estratifica el riesgo en 3 estratos de los niveles de alfa-fetoproteína al enrolamiento en lista de espera. Fue diseñado y validado en una cohorte prospectiva francesa y validado de manera externa tanto en Latinoamérica, primera validación externa, como en Asia. Y lo que es importante, categoriza el riesgo de recurrencia y de sobrevida post-trasplante, tanto en pacientes dentro como fuera de Milán. Finalmente, el MetroTicket 2.0, que también categoriza el riesgo tanto dentro como fuera de Milán, fue evaluado en una cohorte prospectiva y validado en una cohorte externa prospectiva asiática, principalmente virus B, pero se evaluó básicamente a última evaluación pre-trasplante, es decir, no al enrolamiento en lista de espera. Y lo que integra es 3 variables continuas, como ven ahí, no categorizadas, es decir, no categóricas, sino variables continuas como la suma del número de nódulos más el diámetro de la lesión mayor y el logaritmo natural de la alfa-fetoproteína última evaluación pre-trasplante. En función de los resultados regionales, nosotros hemos incorporado dos cohortes retrospectivas de 2 periodos distintos, 2005 al 2011, perdón, y 2012 al 2018. Fíjense, casi 1085 pacientes incorporados en el global de estos dos periodos, prioritariamente Brasil, Argentina y Colombia, los países de mayor pacientes incorporados en esta cohorte. Si uno compara un poco por periodos, en estos 2 periodos en la cohorte 1 y en la cohorte 2, fíjense que hubieron algunas pequeñas diferencias en cuanto a la mediana de tiempo de espera, se prolongó la mediana de tiempo de lista de espera, a resaltar que prácticamente fueron los mismos centros de trasplante que participaron en las 2 cohortes. Hubo sí una modificación en cuanto al patrón etiológico, les diría que casi con una modificación hacia el hígado graso no alcohólico o NASH, asociado a hepatocarcinoma, como tercera o cuarta causa individual asociada a hepatocarcinoma, la gran mayoría trasplantados por criterios de Milán, y fíjense cómo llamativo que entre un periodo y otro se incrementó esa proporción. La mediana de alfa-fetoproteína se redujo entre el periodo 1 y el periodo 2, y el tratamiento loco regional se incrementó del 46% al 60%. Y cómo fue la distribución de los valores de alfa-fetoproteína, el enrolamiento en lista, y fíjense que dentro de los pacientes de Milán, el 82% de los pacientes tenían alfa-fetoproteína en menor a 100, y un 18% encima de 1000. Ahora, cuando comparamos y vemos esa distribución en pacientes fuera de Milán, esa distribución es algo distinta, con mayor proporción de pacientes con valores de alfa-fetoproteína mayor a 100. Ahora, lo que es importante en este análisis multivariable de riesgo competitivo, fíjense cómo el efecto de la alfa-fetoproteína como riesgo de desarrollar recurrencias post-trasplante a lo largo del tiempo de follow-up es independiente del número de nódulos y del diámetro del nódulo mayor. Estas 3 variables evaluadas por imágenes y por serología al momento del enrolamiento en lista pre-trasplante. Y tal es así que nosotros hemos validado de manera
externa, la primera validación externa a nivel mundial de la selección de candidatos tanto dentro como fuera de Milán. Como ven en las incidencias acumuladas de recurrencia, en los pacientes dentro de Milán con un AFP score menor o igual a 2 puntos, o aquellos fuera de Milán con un AFP score menor o igual a 2 puntos, la incidencia acumulada de recurrencia es similar, mientras que en los pacientes que tienen un AFP score mayor a 2 puntos, sea dentro de Milán, en líneas rojas, o fuera de Milán, en líneas naranjas, claramente es una población de mayor riesgo de recurrencia y distinta sobrevida a 5 años. Ahora bien, entre ambos modelos compuestos hay similitudes y diferencias en cuanto a el diseño y la validación, y vamos a ver punto por punto. En cuanto al diseño, fíjense que en el modelo francés, una regresión Cox, no fue un análisis por riesgo competitivo, en lo cual en este análisis multivariable, fíjense que a partir del coeficiente beta se asignó un puntaje a cada variable y de esta manera se construyó un score numérico. Pero fíjense que las 3 variables incorporadas en el modelo multivariable fueron variables categóricas, que cada una de dichas variables incorporaba categorías de riesgo o estratos de cada variable numérica. Por otro lado, el MetroTicket 2.0, fíjense que en realidad incorpora 2 variables numéricas continuas, no variables categóricas o binarias. Tanto el logaritmo natural en base 10 de la alfa-fetoproteína como variable continua, y también otra variable continua de la suma del número y del diámetro de tumores vitales. El MetroTicket 2.0 cuando se publicó con una mayor poder de discriminación respecto al AFP score, y esto en lo personal no me llama mucho la atención, y ahora vamos a ver por qué. Nosotros hemos presentado este trabajo el año pasado y lo hemos enviado a sus publicaciones, que están en revisión por pares. Es que nosotros vimos en una corte latinoamericana y europea de 2.444 pacientes trasplantados por hepatocarcinoma, es que tanto el MetroTicket 2.0 como el AFP score tienen similar poder predictivo, y no hay una mejora neta de reclasificación del MetroTicket respecto al AFP score, sea al enrolamiento en lista o a última evaluación pretrasplante. Y lo que vimos también cuando uno categoriza por umbrales, es decir, umbrales del MetroTicket 2.0 propuestos por Mazzaferro, o umbrales de AFP score, que es hasta 2 puntos, fíjense cómo entre ambos modelos hay gaps y overlaps entre la evaluación de riesgo, estratos de riesgo. Lo que vimos también es que cuando uno compara el poder de discriminación, como el índice de Wolbers para riesgo competitivo entre el MetroTicket, AFP score y Milán, vemos que, por un lado, los modelos compuestos son claramente superiores a los criterios de Milán en su discriminación del riesgo de recurrencia. Cuando comparamos ambos modelos compuestos, no sorprende que el MetroTicket 2.0 sea superior al AFP score, pero esto no se vio cuando uno, si bien los dos modelos fueron superiores, como modelos binarios o por cutoff o por modelos umbrales, fueron superiores a los criterios de Milán, no hubo diferencias en cuanto al poder de discriminación entre el AFP score en su cutoff de 2 puntos y cada umbral cutoff de selección del MetroTicket 2.0. Además, tampoco vimos ninguna mejora significativa en la reclasificación de riesgo o en el índice neto de reclasificación entre el MetroTicket y el AFP score. Por lo tanto, tenemos que tener una serie de cuestiones matemáticas para entender qué significa poder de discriminación. Hay otros modelos, no voy a mostrar todos los modelos, pero hay otro modelo como el HALT HCC Score, que en realidad fíjense que también está propuesto como un modelo de selección, pero un modelo continuo que integra la expansión o límite tumoral como score, que en realidad es un cálculo de la hipotenusa entre la lesión, el número de lesiones y el tamaño de la lesión mayor, definida por el teorema de Pitágoras, multiplicado por un factor de corrección, que es el coeficiente beta, el 1.27, más otro coeficiente beta, multiplicando el logaritmo natural de alfa-fetoproteína, y otro coeficiente beta para el MEL sodio. Es interesante este score porque en realidad es un modelo continuo y que además integra la función hepatocelular. Pero fíjense lo que proponen estos autores, si bien proponen que este poder de discriminación es superior a otros modelos como modelos no compuestos, es decir, modelos numéricos como el Lab27, modelo numérico Milán,
con un poder de discriminación cercano a 0,8, pero fíjense que en su discusión claramente ellos proponen que matemáticamente los modelos que integran variables numéricas es esperable que tengan mayor poder de discriminación. Otros modelos propuestos y a resaltar es el Tokio y Kioto y el approach de 3 biomarcadores, que esto es interesante, se ha explorado en Asia, utilizar alfa-fetoproteína LP3 o dex-gamma-carboxiprotrombina. Sin embargo, cabe resaltar que en los pacientes que tienen expresión de alfa-fetoproteína mayor de 500 nanogramos por mililitro, el poder de predicción y discriminación se pierde con la utilidad de alfa-fetoproteína LP3, dex-gamma-carboxiprotrombina. Por lo tanto, podrían ser útiles en pacientes con alfa-fetoproteína menor a 200 para hiperseleccionar o optimizar los candidatos a trasplante. Dicho esto, entonces pasamos al segundo punto. Podemos incorporar protocolos de downstaging en Latinoamérica. Todos conocemos esta publicación, este trial de fase 2, publicado hace un año atrás por Vincenzo Mazzaferro, en donde puso un poco de bandera resaltando que los pacientes que van a downstaging versus aquellos que no van a trasplante y downstaging tienen claramente un beneficio en la sobrevida global. El problema y la pregunta es ¿hasta qué límite en cuanto a diámetro y lesiones? UCSF, todos, all comers, utilizar biomarcadores u otros criterios en cuanto a criterios compuestos como el consenso publicado por Quirino Lai. Esta es la experiencia americana que se publicó en el año 2020 en 2 papers distintos, pero básicamente en donde Neil Meza pone claramente que los all-comers, es decir, aquellos que no tienen límites, no son candidatos ideales a trasplante, a intentar hacer downstaging hacia criterios de Milán, con una incidencia acumulada de recurrencia claramente superior respecto a los pacientes que tienen criterio de Milán. Pero lo que sorprende en esta corte nacional americana es que los pacientes que habían sido incorporados por el criterio de UCSF downstaging también tenían una incidencia acumulada 3 años, en este caso, algo superior respecto a los pacientes dentro de Milán. Y tal es así que ellos vieron en su subanálisis que aquellos pacientes dentro de UCSF downstaging, aquellos que tenían alfa-fetoproteína menor a 100, claramente tenían una incidencia menor de recurrencia post-trasplante. Nosotros esto también lo vimos en el consorcio latinoamericano europeo y fuimos quizá un poquito más exigentes en el nivel de alfa-fetoproteína al enrolamiento en lista y vimos que aquellos pacientes incorporados con intención de downstaging mediante el protocolo de UCSF, cabe recordar que son pacientes que cumplen cierto criterio en cuanto a número y diámetro y que no tienen alfa-fetoproteína mayor a 1000 nanogramos por mililitro, pero en este caso aquellos pacientes que cumplían los criterios de UCSF y que tenían una alfa-fetoproteína al enrolamiento en lista menor a 20 nanogramos por mililitro, claramente tenían una menor recurrencia acumulada y una mejor sobrevida post-trasplante, reafirmando un poco el que downstaging sí, y UCSF debemos también el biomarcador para criterio de elegibilidad. La otra pregunta es, ok, ¿cuál es el riesgo de progresión tumoral en lista de espera una vez enrolados los pacientes? ¿Cuál es el riesgo de dropout por progresión tumoral? Y por otro lado, en aquellos que decidimos no delistarlos, tienen una progresión, pero ¿qué pasa a aquellos pacientes? ¿Cuál es el patrón de progresión que nos debe tomar un poquitito la toma de decisiones a no trasplantar? Claramente, en este paper publicado este mes, aceptado en este mes en Liver International, fíjense que en nuestra corte latinoamericana, los pacientes que se enrolaban en lista fuera de criterios de Milán tenían un riesgo o una incidencia acumulada de dropout por progresión de hepatocarcinoma superior a los pacientes que habían sido enrolados por criterios de Milán. Pero lo más importante es que en los pacientes con un score al enrolamiento en lista mayor hepatocarcinoma, sobre todo en los pacientes dentro de Milán. Es decir, el EFI-score también permitió discriminar el riesgo en la población dentro de Milán. Y además vimos que, y comparamos cuál era el poder de discriminación de dropout por progresión del hepatocarcinoma en lista de espera entre modelos compuestos, y vimos que no había diferencias significativas. Y por otro lado también intentamos ver cuáles eran cambios, el riesgo de progresión tumoral y dropout por progresión tumoral en lista en función de un modelo que incluya características al enrolamiento en lista, ajustado por el tiempo en lista de espera, como ven acá.
Claramente a mayor tiempo en lista de espera, hay un 4% de probabilidad instantánea de riesgo de tener dropout en lista de espera. Esto no es raro de reportarlo. El número de nódulos también se asocia de manera independiente y los niveles de alfa-fetoproteína también predicen mayor riesgo de dropout en lista al enrolamiento. Pero también vimos cuál era un modelo de cambios dinámicos entre enrolamiento en lista y durante todo el periodo de seguimiento en lista de la última evaluación pretrasplante. Y vimos que la definición de progresión radiológica, luego de la primera reevaluación en lista de espera, si el evento tenía progresión radiológica mediante criterios RECIST 1.1, claramente es asociada a un desarrollo de dropout por progresión tumoral. Y por otro lado, un AFP slope, es decir, un incremento de 15 nanogramos mililitro por mes, también se asoció de manera independiente con mayor riesgo de dropout. Y por otro lado, en aquellos pacientes que a pesar de que habían progresado en lista de espera, se trasplantaron igual, es decir, la decisión fue, ok, igual progresa, pero igual lo vamos a trasplantar igual. Aquellos que habían tenido un patrón de progresión con infiltración difusa de algún lobar, esos pacientes claramente tenían mayor riesgo de recurrencia, y esto resaltar que este patrón de progresión debe ser un criterio de exclusión de trasplante en estos pacientes. También tenemos que ver un poco la definición de expansión versus optimización en contra del beneficio o trasplantabilidad en pacientes sin hepatocarcinoma, si vamos a optimizar o elegir criterios de optimización u de expansión en contra de la accesibilidad o posibilidad de trasplante en pacientes sin hepatocarcinoma, si vamos a priorizar estos pacientes para el acceso al trasplante. Nosotros comparamos entonces 3 políticas de salud, ¿sí? Evaluando primero los outcomes de 3 políticas de salud aplicados en las 2 cortes latinoamericanas, y mediante un árbol de decisiones, mediante el uso de 3H, modelamos la expansión numérica en cuanto al número de pacientes que se hubieran expandido desde el 2009 al 2019 en la Argentina. Comparamos entonces los criterios de Milán y el protocolo de downstaging, similar a lo que sería el protocolo americano, excluyendo pacientes con valores de alfa-fetoproteína mayor a 1000 nanogramos por mililitro. Y fíjense cómo están las distribuciones poblacionales respecto a las distintas publicaciones en la literatura. También vimos cómo se distribuiría esas probabilidades poblacionales en función del AFP score, priorizando a aquellos pacientes que tuvieran un AFP score menor o igual a 2 puntos. Y propusimos un criterio un poco más estricto, un poco de no expansión, sino de optimización, utilizando y combinando los criterios de Milán, pero también el AFP score, tal es así que en pacientes dentro de Milán, pero con un AFP score menor o igual a 2 puntos, sea el criterio de selección y de priorización para trasplante hepático, al momento de enrolamiento en lista y luego del efecto del tratamiento locorregional, permitiendo rescatar a aquellos pacientes fuera de Milán, pero dentro del AFP score menor o igual a 2 puntos. Lo que vimos entonces, aplicados estas 3 políticas de salud en la corte latinoamericana, fíjense que prácticamente en función de los distintos estratos de categoría, las sobrevidas y recurrencias fueron bastante similares, excepto en aquellos pacientes que estaban excedían los criterios de downstaging o all-comers, en los cuales resaltar que claramente tenían una incidencia acumulada de recurrencia superior y de baja sobrevida post-trasplante. Y lo que vimos es que en la política A de expansión, mediante el downstaging, utilizando el UCSF, downstaging, vimos que hubiera habido una expansión de casi el 11% del número de pacientes candidatos por hepatocarcinoma en lista de espera en Argentina. Y por otro lado, si hubiéramos aplicado retrospectivamente la política B del AFP score, este modelo hubiera generado un incremento relativo de 3.3% de incremento de pacientes con hepatocarcinoma candidatos a trasplante, y si hubiéramos utilizado el doble criterio de elegibilidad, esta expansión hubiera sido neutra. Finalmente, para ir terminando, luego del trasplante debemos reevaluar el riesgo de recurrencia individualizado en cada paciente, no solo con la historia previa pre-trasplante, sino también
con los modelos del explante, teniendo la anatomía patológica en la mano. Y voy a poder describirles un poco algunos modelos mixtos y nuestro modelo, el R3 AFP Score, publicado este mes. El Moral Score fue un modelo clínico y patológico, un modelo mixto, en los cuales fíjense la cantidad de variables independientes asociadas en este modelo, desde variables asociadas al explante de riesgo, como historia pretrasplante, y valores de alfa-fetoproteína y el ratio neutrófilos linfocitos. Esto está propuesto como un homograma en un estudio de diseño retrospectivo de un único centro americano entre el año 84 y 2013, con una poder de discriminación que nos sorprende, de 0,79 superior a Milán y superior a UCSF, e incluyendo las variables del explante, aún más poder o mejor poder de discriminación. El Retreat Score, que fue publicado también por la gente del grupo de Neil Mehta de UCSF, fíjense que es un modelo quizá un poco también clínico patológico de la última evaluación pretrasplante de alfa-fetoproteína, presencia de invasión microvascular en el explante y en el explante del número de diámetro y el número de lesiones viables vistas en el explante. A cada presencia de distintos estratos se le otorga por el hazard ratio ajustado un puntaje y se estima en un score que va de 0 a 9 puntos. Y como ven ahí, en los pacientes que tienen hasta 2 puntos o hasta 3 puntos, dicen, se podría proponer o espaciar el screening de recurrencia post-trasplante, evitando sobreuso de radiología y resonancia, o distintos modelos, por ejemplo, de inmunosupresión que me gustaría que se discuta en la mesa. Nosotros hemos hecho lo mismo, hemos propuesto en la Corte Europea Latinoamericana, en una corte de testeo europea y una corte de validación latinoamericana, el diseño de un modelo compuesto, explante y alfa-fetoproteína. Como ven ahí, distintas variables del explante, el número de nódulos, el diámetro de la lesión mayor, la presencia de invasión microvascular, la presencia de tumores desdiferenciados, y la última, alfa-fetoproteína en esos estratos de riesgo. Se le otorga distinto puntaje, y un puntaje de hasta 2 puntos también se categoriza como de alto o de bajo riesgo, pero lo que hicimos en realidad es categorizar la población en aquellos que tienen muy bajo riesgo de recurrencia, menos del 5% a 5 años, riesgo bajo, 15% a 5 años, riesgo intermedio alto y riesgo muy alto de recurrencia. ¿Y para qué serviría esto? En realidad serviría para no solo diseñar estrategias de inmunosupresión individualizadas, sino también estrategias de seguimiento post-trasplante que me gustaría discutir a continuación. Y finalmente, un poco hablar de lo que vimos nosotros en la primera corte latinoamericana en el uso de inmunosupresión a lo largo de la historia natural, de la historia post-trasplante y distintas terapias post-recurrencia. Respecto a las terapias post-recurrencia y cuáles son los pronósticos las variables pronósticas independientes asociadas a mejor o peor pronóstico post-diagnóstico de recurrencia, lo que vimos es que la recurrencia temprana, es decir, definida dentro del año post-trasplante, se asocia de manera independiente a un peor pronóstico, pero aún así, en este subgrupo de pacientes, el tratamiento dirigido de la recurrencia post-trasplante, sea sistémica o locorregional inclusive, genera un impacto en la sobrevida post-recurrencia. Y este estudio lo hicimos a través de un propensity score con una probabilidad inversa de haber recibido o no recibido alguna terapia post-recurrencia. Y finalmente, fíjense en lo que es inmunosupresión post-trasplante, esto en la primera corte latinoamericana, es que hay mucha heterogeneidad en los esquemas de inmunosupresión. Fíjense que en rojo todavía hay uso de ciclosporina, acuérdense que esta corte fue desde el 2004 al 2011, hoy prioritariamente el uso es de tacrolimus, microfenolato y corticoides. Lo que es más llamativo aún es que aún luego del segundo año hay uso de corticoides, o hubo uso de corticoides en algunos pacientes. Yo creo que esto lo tenemos que discutir. Estos pacientes deberían ser lo menos inmunosuprimido posible. Y hasta el estudio Silver, que no había, esto fue un análisis pre-estudio Silver, fíjense que el incremento paulatino en la proporción de pacientes
que se switchaban a inhibidores mTOR. Para terminar, creo que por ahí para discutir, no hay modelos mixtos publicados, es decir, modelos mixtos que integren no solo variables estáticas en enrolamiento en lista, sino también que contemplen variabilidad intraindividuo y variabilidad interindividual. Y estos sean modelos mixtos o compuestos, contemplando la correlación de variables sucesivas evaluadas en la historia pretrasplante. Entonces, para un poco dejar abiertas conclusiones y debates para el panel, mi propuesta es la siguiente: los criterios de Milán son restrictivos, hay mejor discriminación y poder de discriminación del riesgo o estrato de recurrencia con los modelos compuestos. Claramente, si definimos downstaging, tiene que haber un límite en cuanto a número y diámetro. Creemos que UCSF es el mejor. All comers no debería ser una buena decisión clínica, pero mucho mejor UCSF incorporando valores de alfa-fetoproteína. Por otro lado, el tercer punto, la alfa-fetoproteína agrega un modelo pronóstico en el riesgo de dropout por progresión tumoral en lista de espera, y resaltar que el patrón radiológico, no solo en la definición de progresión, sea por RECIST o RECIST modificado, es lo que importa a la hora de definir exclusión de lista. Los modelos compuestos, como vimos, no expanden necesariamente la lista, sino que optimizan los criterios de selección de candidatos a trasplante, y el pool de candidatos a trasplante en lista por hepatocarcinoma probablemente se incremente, pero no necesariamente significativo. Y por último, debemos reevaluar el riesgo de recurrencia con las variables del explante. Hay scores clínico-patológicos, como le mostré, pero básicamente estos se proponen para modelos de screening dirigidos o individualizados en función del riesgo, inmunosupresión a la carta y estratificación de futuros estudios aleatorizados controlados de terapias de adyuvancia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fede. La verdad, muy completa y muy concreta la presentación. Siempre es un placer escucharte hablar de esto. En realidad, yo quería abrir una pregunta a todos los panelistas. Puntualmente la voy a invitar a la doctora Seltzner a contestarme. Pero ¿con qué estrategia? Vos recién hablabas de la mediana de tiempo de espera en lista de trasplante de 6 meses en la segunda cohorte y que había aumentado con respecto a la primera cohorte. Entonces, ¿con qué estrategias podemos contar para aumentar el pool de donantes? ¿Qué espacio tiene el donante vivo relacionado, el no relacionado? ¿A quién deberíamos ofrecerles esta opción? Sorry, is this a question for me? I missed the first part. Okay, sorry, I missed the first part. First of all, very nice presentation. I really enjoyed your talk, and it's not easy to wrap the whole area of HCC recurrence predictors on such a short amount of time, but great presentation. So in Toronto, for our HCC patient, there is a few things. We use the criteria that is taking into consideration not the size, not the number of the nodules, but rather the total volume of the tumors, and we follow a 200 maximum volume of the tumors, and it's a specific calculation based on radiology as well as alpha-fetoprotein for 1,000 at the limit of 1,000. So if the patients are meeting those criteria, they can be listed in the province of Ontario for HCC.
with deceased donor liver transplantation, and then they get exception point. They are listed at the exception point of 222 for their male, and every 3 months they get an additional 3 points. So eventually, after a year of waiting, they can attract a deceased donor. Because we are very active in terms of living donation, we offer living donation to all our HCC patients, to all our recipients, including the HCC patient. And we believe that, that if they can get a transplant sooner, it's in their advantage. So, and we give them, you know, the options of various type of access to living donation, whether it's a family member or an anonymous donor. It doesn't really matter. What is important if they can get a living donation as soon as possible. We also have the Toronto criteria for HCC patients, which is does not take into consideration some of the alpha-fetoprotein and tumor volume, but is again beyond every size of a number, as long as the tumor biopsy shows that the tumor is not poorly differentiated and there is no invasion outside the liver in the vessels, so no macrovesicular invasion. Those patients can be listed for transplant. They go through downstaging, but only for a living donation. So that's a little bit what we do in Toronto. And I think we did publish extensively our outcome, both with the Toronto extended criteria and with HCC living donor versus deceased donor. And there was no difference in terms of short-term and longer-term outcome post-transplantation. I hope that was the answer to your question. Muchas gracias, doctora Selzner. Ahora yo tengo una pregunta para la doctora Norero, es más bien su opinión respecto a qué estrategia o qué criterios de selección deberíamos ocupar, sobre todo considerando que usted trabaja en un país que probablemente tiene una tasa de donación mucho más baja que lo que tiene Argentina o Uruguay. ¿Deberíamos adoptar estos nuevos criterios, ser más estrictos, ser más laxos? Gracias, Juan Pablo, y gracias, Federico, por tu excelente presentación y por la invitación de estar hoy día acá. Como bien dice Juan Pablo, en Chile tenemos una tasa de donación bajísima. Tenemos años en que incluso la mortalidad en lista de espera en globo para pacientes enlistados por HCC o por cirrosis bordea el 40%, lo cual es altísima. En Chile, quizás Juan Pablo me puede corregir, pero si mal no recuerdo, hasta el 2016 ocupábamos criterios bastante estrictos solamente dentro de Milán, y mientras estábamos obviamente ocupando esos criterios sumado a una espera en lista que en general un paciente puede bordear un año cuando se listan por indicación de hepatocarcinoma, probablemente esa espera en lista era clave porque los pacientes con una biología agresiva salían en forma natural. Observábamos que la recurrencia post-trasplante en HCC para algo en nuestra realidad hasta esa fecha era rarísimo. Y por otro lado, probablemente estábamos dejando fuera muchos pacientes que tienen buen pronóstico trasplantándose fuera de Milán, así que el 2016 se revisaron las normas locales y desde esa fecha tenemos la opción de incluir pacientes como downstaging según los criterios de Yao, lo cual me parece bien, pero nuevamente esos pacientes también, después de cumplir criterio downstaging, tienen que esperar la larga lista de espera, y ahí también hay muchos pacientes que van siendo excluidos de la lista por la mala biología que se muestra en la lista de espera. En Chile, de nuevo, con la alta lista de espera y la mortalidad en la lista, es difícil plantearse nuestra realidad, expandir aún más los criterios. Yo creo que estuvo bien lo que se hizo el 2016, de incluir criterios de downstaging, pero es un trabajo que es difícil equilibrar considerando todos los otros pacientes sin HCC que fallecen en la lista de espera. Yo creo que lo que es clave es hacer un trabajo riguroso de estar revisando en forma regular nuestros propios resultados, saber exactamente cuál es nuestra recurrencia en lista de espera del post-trasplante de HCC
Y no solo eso, sino que cuál es el pronóstico de vida de esos pacientes, porque una cosa es que recurran y otra es conocer exactamente cuál es la sobrevida de esos pacientes y en base a esos resultados decir cuándo podemos estar en condiciones de expandir nuestros criterios. Pero con la limitación de órganos que tenemos en nuestra realidad, yo creo que se hace difícil plantear dar un paso más allá de lo que ya hicimos en el 2016. Muchas gracias. Doctora Paje, ¿alguna otra? Tenemos algunas preguntas en el chat también. El Ezequiel Mauro primero te felicita por la ponencia, Fede, y plantea que el modelo de alfa-fetoproteínas en las cohortes de Latinoamérica tiene varias dudas, bueno, que existen marcadas diferencias entre los esfuerzos diagnósticos, ejemplo, los nódulos LIRADS4 no biopsiados, diferencias en los criterios de aceptabilidad para las distintas normativas en la región de LATAM, y diferencias en la dinámica de las vías de la lista de espera a nivel regional. Y ahí plantea qué rol juega el impacto de los tratamientos locorregionales puente si la predicción se hace sobre el basal. Por ejemplo, si es igual el riesgo, si las lesiones tienen respuesta completa y baja el alfa-feto a menos de 100, ¿no? ¿Respondo yo o es un comentario para el panel? Creo que puntualmente te la hace a vos, así que... No, hola, ¿cómo andás? Me parece que es un buen punto lo que sí, claramente hay heterogeneidad en una corte en que incorporamos una región de más de 600 millones de habitantes. Me parece que eso es algo inherente a Latinoamérica. Respecto al LIRADS, entendé que esta corte incorpora un periodo pre-LIRADS. El periodo post-LIRADS no había mucho consenso del LIRADS entre el 2012 y 18 todavía, con lo cual creo que no aplica ese comentario. Lo otro de priorizar, ¿cuál fue la última que, último comentario? Perdón, que me... Perdón, ¿qué rol juega el impacto de los tratamientos locorregionales puentes si la predicción se hace sobre el basal? Sí, los modelos pronósticos que nosotros evaluamos no solo fueron al enrolamiento en lista de espera, sino durante, a lo largo del el tiempo en lista de espera, y a última evaluación pretrasplante, radiológica o serológica, ajustados, los modelos ajustados por el efecto del tratamiento locorregional. No incorporamos en la cohorte 1 el efecto de definición de respuesta radiológica, eso sí, lo incorporamos en la cohorte 2, mediante criterios RECIST 1.1, priorizando un poco el criterio RECIST 1.1, si bien fue una cohorte retrospectiva, con todo lo que implica el diseño retrospectivo, porque el criterio RECIST modificado nos pareció que iba a dar más heterogeneidad a través de los centros en la definición de las respuestas radiológicas, sobre todo respuestas parciales. El tema es que, claramente, la respuesta completa por RECIST 1.1 es difícil de evaluar, casi una utopía que desaparezca una lesión por RECIST 1.1. Por lo tanto, sí, tuvimos estos inconvenientes, incorporamos el efecto de respuesta objetivable o Objective Response Rate como medida de respuesta global, sea respuesta parcial o respuesta completa, que fue muy, muy baja, ¿no? Y ajustando por Objective Response Rate, no vimos un efecto, entre comillas, protector de esto, pero sí vimos un efecto de reducción de riesgo en los pacientes que tenían necrosis completa en el explante, es decir, ausencia de lesión en el explante, tenían menos riesgo de recurrencia post-trasplante. Quería, perdón, me animo a responder a Blanca. Blanca, creo que esta discusión la tuvimos en Argentina, este temor de expandir es expandir, y en realidad los modelos compuestos no expanden. Los modelos compuestos, utilizando biomarcadores, en realidad optimizan, porque optimizan la criteria de selección tanto dentro de pacientes dentro de Milán como fuera de Milán. Entonces, entiendo el tema de inequidad, de injusticia en lista de espera respecto a los pacientes no sin hepatocarcinoma, perdón,
pero también es inequidad e injusticia un paciente que tiene buenos criterios biológicos en cuanto a diámetro y serológico de resultados post trasplante, de decirle que no al trasplante hepático, no a la priorización. Y en este modelo de árboles de decisiones nosotros vimos que en realidad los modelos que expanden fuera de Milán claramente aumentan el número de candidatos. Pero los modelos que optimizan tanto dentro como fuera de Milán, en realidad lo que hacen es optimizar tanto dentro como fuera de Milán. Tiene una tendencia a expandir, pero no es la expansión real o la expansión numérica que generan los modelos de expansión sin biomarcadores. Muchas gracias, Federico. Ahí voy a ir con una pregunta al doctor Marrero, pero primero el doctor Hernández Alejandro tiene un comentario o pregunta. Muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Muchas felicidades a todos los ponentes. Thank you very much, Nasia, for such a nice presentation, as well as all the other people there. Mi pregunta para los panelistas es, en todos esos tumores que hacemos downstaging, en sus centros, ¿cómo los valoran? Porque muchas veces pensamos en el RECIST criteria para ver que disminuye el volumen, pero sabemos que muchos es no necesariamente el volumen, sino la morfología o la cantidad de necrosis que puede tener, y a lo mejor un tumor, si lo medimos, sigue siendo de 6 centímetros, o a lo mejor podría estar afuera de algún criterio que lo pondría fuera de la posibilidad de trasplantarse un paciente. Y hay controversia en cuestión del volumen o la actividad del tumor. ¿Qué metodología utilizan para poder valorar la respuesta a los tratamientos locorregionales en estos pacientes? A lo mejor el doctor Marrero nos puede responder esa pregunta. Sí, con mucho gusto. Gracias por la invitación. El modelo que se utiliza, que se ha validado, es el Modified RECIST, que es el criterio que utiliza el diámetro del tumor, pero el diámetro que está con no se me olvida la palabra en español, enhancement. Es el área que tiene el enhancement, y eso es lo que se mide, esa reducción en el realce del tumor. Eso es lo que se mide en el Modified RECIST Criteria. Así que si el diámetro se queda en 6, pero el área que tiene contraste es de 2 centímetros, entonces eso es lo que se utiliza para determinar si ha respondido, ya sea con respuesta completa o parcial. Y esa reducción en el tamaño que se ve con el contraste en el tumor, ese diámetro es el que se utiliza para determinar si hay downstage que excede Milán a Milán, el criterio de Milán. Así que eso es lo que se utiliza en UNOS y en otros estudios. Ya aprovecho yo de colgarme un poco con el comentario que teníamos previamente respecto a las terapias locorregionales, y me gustaría ahí preguntarle al doctor Marrero cuál es su visión respecto a en países con baja tasa de donación. Tenemos estos pacientes que están fuera de Milán, pero con terapias locorregionales podemos hacer terapia puente para que lleguen a trasplante. Sin embargo, eso significa de alguna manera también aumentar la lista de espera. ¿Cuál es su visión respecto al rol que puede tener en estos países con baja tasa de donación las terapias locorregionales? Creo que ese es un impacto bastante grande para aumentar la cantidad de pacientes que se trasplantan por cáncer hepatocelular. Nosotros hicimos un análisis de decisión, y que fue lo que utilizó UNOS en Estados Unidos para determinar la asignación a trasplante. Y expandir el criterio sobre Milán en realidad depende del mediano de los que no tienen cáncer hepatocelular. Por ejemplo, si una región o país tiene un MELD a trasplante para los que no tienen cáncer alto, en realidad expandir el criterio de trasplante aumenta la tasa de mortalidad en los que no tienen cáncer. Así que ese es básicamente lo que encontramos y lo que UNOS utiliza para expandir o no.
Así que en los países locales van a tener que averiguar qué es lo que está pasando con el melatrasplante mediano de los que no tienen cáncer. Eso para mí es la determinación más importante. ¿Podría hacer un comentario en esta área, Juan Pablo? Sí, claro. Yo creo que hay algo aquí importante también, que es el uso de donación viva, de donadores vivos. Y yo creo que el uso de terapias locorregionales ayuda muchísimo a poder seleccionar a los pacientes, porque vamos a poder ver la biología molecular de lo que se ha estado viendo y poder seleccionar a aquellos pacientes que van a tener una mejor respuesta y van a tener mejor resultado oncológico a futuro para esos pacientes. Desde luego que si estos pacientes van a terapias locorregionales, ya sea Itrio 90 o TACE o ablaciones o SBRT, lo que se fuera a hacer en estos tumores, y vemos que el paciente lleva varios meses, más de 6 meses o mucho más de eso, respondiendo, sabemos que si se trasplanta van a ser los pacientes que van a tener mejor resultado. Por lo tanto, el poder utilizar en algunos países donador vivo, yo creo que en los países de Latinoamérica sería algo muy fructífero poder hacer y poderlo esparcir. Sé que en Chile se ha podido hacer muy bien, en Santiago, algunos otros países están con mucho interés de poderlo expandir, pero desde luego que esto tendría muchísimo beneficio en los países latinoamericanos, el poder hacer donador vivo. Y sobre todo que estos receptores, muchos de ellos tienen un MEL score bajo y vamos a poder en una manera garantizar un mejor resultado en los trasplantes. Claro que sí. Gracias. Doctora Selzner, le queríamos preguntar cuál cree que es la importancia de la biología molecular, de la biología tumoral en estos pacientes y cómo podríamos evaluarla, ¿no? So, Nasia, this question is for you about the tumor biology, how important it is and how you can assess it. She's muted. Nasia, can you hear us, Nasia? Si te parece, Juan Pablo, seguimos con la otra o hasta que la doctora Selzner nos escuche. Sí, podemos hacer la siguiente pregunta, que es respecto a las estrategias de inmunosupresión, y aquí me gustaría que muy brevemente la doctora Norero y el doctor Marrero me pudieran ambos dar su opinión respecto a si es que utilizan ustedes alguna estrategia en particular con los pacientes que tienen hepatocarcinoma respecto a los pacientes que no tienen hepatocarcinoma. Siempre se ha hablado de los mTOR o algo que ustedes crean que tiene algún rol respecto al manejo con la inmunosupresión. Doctora Norero, si quiere parta usted. Bueno, como les decía, por en Chile hasta hace muy poquito se incorporaron criterios de downstaging. Hasta hace muy poco no veíamos mucha recurrencia post-trasplante de HCC. Efectivamente, como está descrito en la literatura, que podría ser un factor que mejora el pronóstico en estos pacientes, en general hacemos el switch si es que un paciente tiene una etiología que es poco asociada a rechazo o no ha tenido rechazo en su historial post-trasplante. En general los tratamos de dejar monoterapia con everolimus. Yo personalmente probablemente no creo que esa acción sea un factor determinante en el pronóstico del paciente. Probablemente la biología del tumor pesa mucho más y todavía no tenemos una estrategia clara, más que ir tratando en la medida que las recurrencias aparezcan, pero claro, sigue estando siempre la idea de que uno les ayuda un tanto en el pronóstico al hacerle switch y ojalá dejarlos como monoterapia y la menos inmunosupresión posible eligiendo un inhibidor de mTOR. Por lo menos eso tratamos de hacer nosotros. Doctor Marrero. Sí, nosotros tratamos de minimizar la inmunosupresión bastante agresivamente en los primeros, del primer tercer mes en adelante.
En torno a los mTOR, inhibidores de mTOR, en realidad han habido estudios randomizados después de trasplantes y los mTOR en realidad no tienen mucha actividad antineoplástica en cáncer hepatocelular. Así que la gente lo utiliza, pero no hay mucha evidencia de que funcione para eliminar la recurrencia. Así que aquí es que viene la inmunoterapia, puede ser, por lo menos, no hay manera de prevenir, pero a lo mejor la inmunoterapia para tratar la recurrencia puede ser una buena alternativa en el futuro. Gracias, doctor Marrero. Ahí está la doctora Selzner para contestar la pregunta. La pregunta concreta era Yeah, la importancia... I just wanted to make a comment regarding the use of the immunosuppression and the mTORs. We certainly do not, first of all, in Canada, we don't have access to everolimus. We only have access to sirolimus, and we don't switch necessarily our patient unless their explant shows invasion, microvesicular invasion, in which case we switch them. But as mentioned, there is really no good data showing that switching them can prevent recurrence of the tumor at other stages or early on. Sorry, and I think there was a question that I missed because my connection was unstable for a few minutes. Not sure what was that question exactly. Sorry about that. La pregunta concreta era la importancia de la biología tumoral en estos pacientes y cuál cree que es la mejor estrategia para evaluarla, ¿no? Tumor biology post. Sí, la biología tumoral antes del trasplante en los pacientes que están candidatos a trasplante en lista de espera. ¿Cómo evaluarla y qué rol tiene? Well, I mean, that's a very good question. I don't have a very good answer for that. We certainly we don't have biomarkers. We don't use particularly at any biomarker. We only go by the size and volume of the tumor. And for those who are beyond our provincial criteria, we use a liver biopsy to see if they are differentiated, what's the degree of the differentiation. And if they are poorly differentiated and they are beyond the criteria that is accepted in the province and in the country, we don't transplant them. But we don't have very good biomarkers and or other parameters that help with tumor biology. I don't know if others have other experience or markers that they use. Yo creo que para medir la biología del tumor, lo mejor que tenemos ahora es el tiempo, ya sea el tiempo antes de trasplante, el tiempo luego de la terapia locorregional. Así que por ahora es lo único que tenemos, la única herramienta para medir la biología del tumor. Muchas gracias. Y la última pregunta para cerrar y abierta a cualquiera que quiera responder es, un poco el doctor Marrero lo decía, respecto al uso de inmunoterapia. ¿Cómo ven el uso de inmunoterapia como downstaging en el pretransplante? ¿Lo ven factible? ¿Ven que sea algo razonable? ¿Qué les parece? Para el que quiera tomar la pelota. Para mí depende de los estudios que van a venir de la combinación de quimioembolización más inmunoterapia. Si esa combinación aumenta el grado de respuesta, por ejemplo con TACE u otra manera de ablación, si esos estudios que van a venir ya en los próximos meses los resultados, ahí yo creo que va a cambiar de forma positiva, pero hasta que vengan estos estudios de combinación,
No vamos a saber. Fede. Muchas gracias. Yo creo que es mucho riesgo en los papers que se han publicado, serie de casos o casos aislados, teniendo en cuenta que se publica, cuando hay publicación de serie de casos, se publica lo que nos va bien y lo que nos va mal, digamos. Teniendo en cuenta que hay un 30 y pico % de riesgo de pérdida de injerto por rechazo inmunomediado con inmunoterapia, creo que es una población que debiera ser excluida para o sea, en vida real, dentro real, con consentimiento digamos, puede ser, pero en vida real creo que esta discusión también la tenemos que tener incorporando a los cirujanos de trasplante, digamos. Si nosotros le contamos al cirujano de trasplante que vamos a tratar nuestros pacientes con una terapia paliativa con un riesgo de 30% de pérdida de injerto por rechazo, creo que nos expulsan nuestros cirujanos, por lo menos en nuestro centro. No sé si No, eso los estudios que es se han así. hecho últimamente, después que se pare la inmunoterapia por 3 a 6 meses, no aumenta el rechazo y los riesgos. Eso es lo que se ha encontrado últimamente. No, yo me Para refería al hacer- tratamiento de la recurrencia, perdón. Me refería al tratamiento de la recurrencia potente. Tienes razón. Doctora Selzner. Yes, I was going to say the post-transplant, the use of immunotherapy is still very debatable and quite dangerous. And, we had 2 patients that underwent immune therapy, not even for recurrence of HCC, but for other tumors. And one of them developed very bad rejection and unfortunately died from the complication of rejection and multi-organ failure. So we certainly don't use it post-transplant. However, I think there are new data and good data showing that they can be used in the pre-transplant setting, either in combination with other drugs and stop them if possible. Again, that's where living donation is helpful, just shortly before surgery, when it's planned. And I think those are certainly future treatment to be considered. Sí, yo estoy de acuerdo que es clave, es un mundo totalmente distinto la inmunoterapia en el pre que en el post-trasplante cuando hablamos de HCC. Probablemente en el pre-trasplante vamos a seguir encontrando más reportes de casos, puede haber efectivamente igual un sesgo de publicación, como dice Federico, pero yo creo que ahí es clave el tiempo que entre que se detiene la inmunoterapia hasta que el paciente recibe el trasplante, y con eso uno lograría disminuir probablemente más del 90% el riesgo de que haya un rechazo en el post-trasplante. Y en la medida que los pacientes tengan más acceso a estos tipos de terapia combinada, en que se mezclen cosas locorregionales, inmunoterapia, va a ser algo que vamos a ver en el futuro. Es todavía difícil incorporarlo dentro de las normas, porque probablemente eso requiere más tiempo, más evidencia, pero es algo que vamos a seguir viendo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir cerrando. Agradecerle a todos los panelistas, la doctora Norero, la doctora Selzner, el doctor Marrero, muchas gracias por su participación. Federico, excelente la presentación, siempre es un placer escucharlos hablar. Y a todos los participantes por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Thank you. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Bye bye. Gracias a todos. Thank you, Nasia. Bye. Thank you. Bye bye.